Este tema es uno de los medios de gracia. Tengo mucho monitor, hermano, un poquito muy alto, no sé si me lo calibran ahí un poquito. Me dicen cuando ya, vámonos, ok, bueno, vamos a estar en pie, por favor, hermanos. Si puede compartir la transmisión, dele share, por favor. Abran su Biblia si son tan amables en Filipenses 4:10, hermanos, por favor. Filipenses capítulo 4, versículo 10, y acompáñeme unos minutitos en pie para que leamos esta porción. Por favor, todo el mundo esté en un lugar donde todos podamos escuchar la palabra, hermanos. Acomódense, siéntense. Filipenses 4 del 10 al 20. ¿Lo encontramos? Bueno, vamos a leer, hermanos. Dice así. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Dice, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto, que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias. Qué gran privilegio tengo esta mañana de poder predicar las Escrituras, de poder enseñárselas, Padre, a la iglesia en este día. Ayúdame. Yo sé, Padre, que tú nos has dado muchas bendiciones y Espíritu Santo, guíanos y ayúdanos para que tu palabra nos santifique y nos lleve a la obediencia. En Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Muy amables. Siéntense, por favor. Hermanos, el día de hoy vamos a poner punto final a una serie que iniciamos unos domingos atrás y que llamamos Medios de Gracia. ¿Ok? Le pido su paciencia y su atención. Generalmente, pues después de la alabanza sigue el momento en que ofrendamos y hoy lo vamos a hacer diferente. Amén. Nuestro tema se titula Honra al Señor con tus bienes. Honra al Señor con tus bienes. Dijimos, hermanos, que los medios de gracia son actividades que Dios manda a nosotros, sus hijos, a los creyentes, y que cuando nosotros, hermano, obedecemos estos medios de gracia y los practicamos, estos medios de gracia, aparte de que trabajan en nuestro carácter y moldean mucho nuestro carácter, nos hacen mucho más maduros, también hacen, hermano, que traigan bendiciones adicionales. Ya lo hemos dicho muchas veces, ¿ok? Bendiciones adicionales porque es lógico que Dios como Padre bendice la obediencia de sus hijos. Eso es puro sentido común. Del mismo modo
que la desobediencia le desagrada, ¿verdad? Eso yo creo que no necesitamos ser muy científicos para saberlo. La obediencia le agrada a Dios y la desobediencia le desagrada al Señor. Ahora, hoy voy a tocar un tema, hermanos, que es un poco espinoso, porque tiene que ver con dinero. Quiero que sepa, si usted es nuevo, si es la primera vez que usted vino hoy acá, que en 13 años de ser pastor, esta es la tercera vez en 13 años que voy a hablar un tema que tiene que ver con dinero, un tema específicamente donde todo el tema es acerca de las ofrendas que damos en la iglesia. Entonces, para que no se vaya a llevar la impresión de, wow, es la primera vez que voy a una iglesia y mira con lo que me sale. Y generalmente no hablamos este tema de una forma repetitiva, y el día de hoy lo vamos a hablar pues porque número uno, hermanos, es bíblico. Dios nos manda a predicar todo el consejo de su palabra, y pues es necesario que nosotros sepamos que el dar apoyo financiero, hermanos, en nuestras congregaciones, no solo estas, sino todas las congregaciones cristianas del mundo, es algo bíblico. Y no solo usted debe dar, sino todos los cristianos de todo el mundo que deben de dar en todas sus iglesias donde ellos se congregan. Ahora, alguien podría decir, pastor, este es un tema incómodo porque yo no doy, ¿ok? Pero usted, pastor, no sabe las razones por las que yo no doy. Y es cierto, yo no conozco a ciencia cierta y a fondo las razones por las que usted no da. Uno puede tener una, otro otra. Ahora, déjeme decirle que en mi experiencia, hermano, en el Señor, en todos estos años, he aprendido que aunque las razones personales de cada uno son diferentes, las razones espirituales, por lo general, siempre son las mismas. ¿Okay? Las razones espirituales siempre son las mismas. Cada quien tiene su razón personal, pero espiritualmente la razón siempre son las mismas. Amén. Y le podría mencionar unas como, por ejemplo, falta de temor, o sea, falta de temor a la palabra, falta de obediencia a Dios, porque la palabra dice dar, y cuando tú no das, tú estás violando y quebrantando un mandamiento. Es un mandamiento también. ¿Okay? Es un mandamiento. Otra puede ser amor al dinero también. Hay gente que lamentablemente puede tener avaricia o ambición, y eso genera que el corazón sea duro. Y cuando digo duro, me refiero duro en términos generales, no solamente duro con la iglesia. Son personas que nunca ayudan a nadie, ni a sus padres. Sus padres pueden estar enfermos y no los ayudan, o a su familia, a nadie, absolutamente a nadie, porque hay un amor al dinero. Otra razón podría ser también ingratitud por la provisión de Dios, porque Dios nos da y entonces con ingratitud nosotros respondemos no dando. Y una más podría ser mala administración, la cual significa que no es que no tienes para dar, sino que no es una prioridad. En tu vida, en tus finanzas, en tu cartera, en tu corazón, no es una prioridad. Y eso es mala administración. ¿Por qué es mala administración? Porque todo lo que nosotros tenemos, hermano, Dios nos lo ha dado para que nosotros lo administremos y para que nosotros lo cuidemos. Amén. Entonces vamos a analizar este pasaje, hermanos, todo el pasaje completito. Son 10 versículos y vamos a ir sobre estos versículos. Amén. Este pasaje, hermanos, de de Filipenses 4, del 10 al 20, son palabras del apóstol Pablo dirigidas, hermanos, a la iglesia de Filipo, una de las iglesias, amén, del primer siglo. Amén. Básicamente Pablo, en este pequeño discurso que vamos a ver, hace dos cosas. Lo primero que hace es, hermano, agradecerles a los hermanos porque le habían mandado una ayuda económica. Él había recibido, y él escribe esta porción para darles gracias. Les da gracias y elogia de cierto modo, por decirlo así, que estos hermanos filipenses son generosos. Les gusta dar, les gusta ayudar al pobre, al necesitado. Y la segunda razón, y Pablo aprovecha también para decirles y aconsejarlos es, hermanos, no importa qué situación ustedes estén pasando, si están pasando adversidad o si están pasando abundancia, estén tranquilos. Yo estoy tranquilo. Él les dice, yo estoy tranquilo, hermanos. Yo he estado bien, en las buenas y en las malas yo he estado bien, y les quiero decir a ustedes también que estén tranquilos, que tengan paz, que el Señor, que es rico, que tiene todo tipo de riqueza, tiene cuidado de ustedes. ¿Ok? Entonces ahora sí vamos a ver. Lo primero que les dice en el verso 10 es, me gozo de que hayáis recibido vuestro cuidado
de mí. Pablo está feliz porque, pues, como apóstol, hermanos, él está feliz de que estos hermanos de esta iglesia lo estén apoyando. Le han enviado una ayuda económica. Pablo está muy atribulado. Ya más adelante vamos a ver cuál era la tribulación de Pablo. La ayuda de los filipenses llegó, hermano, en ese momento, no sé si a usted le ha pasado, en que tú dices, o sucede un milagro o no pago la renta, porque ya no sé de dónde. Me acuerdo recién casado, hermanos, una de las primeras bendiciones que recibí recién casado fue perder el trabajo. Y acuerdo que había algunos meses en que yo le decía a mi esposa, aquí ya dependemos de un milagro, porque me estaba yendo muy bien de soltero. Pero Dios prueba los matrimonios, hermano. Y en el inicio Dios nos probó así. No fue mucho tiempo, si acaso unos 3, 4 meses que tuvimos de prueba. Había yo trabajado muchos años con un jefe que, wow, era un excelente jefe, pagaba muy bien, etcétera. Y en ese periodo que me casé, ya no seguí trabajando con él cerró su compañía. Y entonces tuve un periodo en donde me costó encontrar otro jefe y fue difícil. Pero el Señor es fiel, hermano. El Señor tiene cuidado de nosotros. Pero nada más mencionaba esto para que usted entienda el contexto en el que está Pablo. Pablo está, hermano, en un momento muy difícil y recibe una ayuda de estos hermanos y él les dice, me gozo. Pues quién no se va a gozar, ¿verdad, hermanos? De que haya recibido esta ayuda. Justo en el momento en que más él la necesitaba, hermanos. Dice aquí, hay una palabra clave, que hayáis revivido. O sea, lo que está queriendo decir es de que ya estos hermanos le habían dado antes a Pablo. Él ya le habían dado antes a Pablo, pero por alguna razón no le habían podido dar por un periodo de tiempo y ahora le volvieron a dar. Dice, hayáis revivido el cuidado que ustedes están teniendo de mí. Está muy contento, muy agradecido el apóstol Pablo con esta iglesia. Es la iglesia de Filipos. Si usted quiere leer más de la historia de esta iglesia, en su casa lee Hechos 16, ahí está la historia de cómo nació esta iglesia. El apóstol Pablo fue llevado por una visión hasta esta parte. Fue la primera iglesia que se plantó en Europa, la iglesia de Filipo. Se cree que fue en la casa de una mujer que se llamaba Lidia, una vendedora de púrpura, vendedora de telas, y ahí fue donde se inició esa iglesia. Y era una iglesia pobre, hermano. Esa es una de las características de los filipenses, era una iglesia pobre. Se cree que Lidia sí era pudiente, porque aquel entonces una vendedora de púrpura era porque tenía dinero, pero en general la iglesia en sí era una iglesia muy, muy pobre. ¿Ok? Y en medio de esta pobreza, ellos decidieron, hermanos, mandarle una ofrenda al apóstol Pablo. Estaban agradecidos, ellos entendían las cosas así. Nosotros antes no éramos cristianos y estábamos perdidos. O sea, y ahora estamos agradecidos por nuestra salvación. Y el apóstol Pablo fue el hombre que Dios usó. Fue el hombre que vino en visión, en obediencia a Dios, sufrió un montón. Después de fundar esa iglesia, si usted lo hayan hecho, ¿sabe qué fue lo primero que le pasó? Lo metieron preso. En Filipos sufrió el apóstol Pablo. Ahí es donde se dio el hecho de cuando está con que se salva el carcelero, que está cantando himnos con Silas, Hechos 16, 25. En ese contexto nace la iglesia. Y entonces estos hermanos están muy agradecidos, hermano, y le mandan una ofrenda al apóstol Pablo. Le dice, estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Ahí mismo en el verso 10. Ok, aquí quiero que entienda algo. No es que los filipenses, el tiempo que no le habían dado a Pablo, no le querían dar, sino que no habían tenido la oportunidad. Ellos siempre tuvieron en su corazón apoyar a Pablo. La pregunta sería, ¿por qué no le habían apoyado? Se cree que habían pasado 10 años desde la última ofrenda. ¿Se imagina? Pero ahora quiero que aprenda algo acá. La expresión estabais solícitos quiere decir que estos hermanos por todos esos 10 años tuvieron siempre el anhelo y el deseo de darle a Pablo. ¿Cuál es la razón entonces por la que no le habían dado? Se cree que hay varias razones, pero le voy a mencionar 2. La primera razón es porque ellos no sabían dónde estaba Pablo. Pablo se movía frecuentemente, constantemente, salía de una cárcel, entraba a otras, iba a otra ciudad y se movía. Entonces ellos, no existía la tecnología de hoy, ¿verdad? De que le dijeran a Pablo, hey, apóstol Pablo, send me your location. No tenía teléfono, nada. Lo perdían, había largas temporadas de tiempo en que lo perdían de vista al apóstol Pablo. Entonces esa es una de las razones por las que ellos habían estado solícitos. Hey, ayudemos a Pablo, pero ¿dónde está? La segunda razón es, y pudiera haber sido que Pablo estaba tan lejos, hermano, que en aquel entonces no existía el sistema de correo como hoy. Okay, sí existía el sistema de correo, pero era más rudimentario y muchas veces se usaba que si alguien iba a viajar esa distancia se aprovechaba para mandar la carta. Pero si nadie iba a viajar esa distancia o que fuera con destino a un lugar donde tú querías enviar la carta, pues entonces no había forma de enviar la carta o de enviar la ofrenda.
Entonces tenían dos razones de peso muy fuertes, entre muchas otras, para no haber ayudado a Pablo por todo ese periodo de tiempo. Pero en cuanto lo ubicaron, en cuanto supieron dónde estaba Pablo y qué situación estaba pasando Pablo, estaba pasando una situación difícil, inmediatamente mandaron a Epafrodito específicamente para llevarle una ofrenda, hermanos, al apóstol Pablo. Se cree que el apóstol Pablo, hermanos, cuando recibe esta ofrenda, parte de su gozo, que él dice yo me gozo, es porque está preso. El apóstol Pablo está preso, hermanos. No está preso tras las rejas, está preso bajo arraigo domiciliario, se crea encadenado a un soldado romano. Entonces imagínense la escena. Estaba pasándola muy mal el apóstol. Y luego la frase que sigue dice, no lo digo porque tenga escasez, pues estoy contento cualquiera sea mi situación. Él les dice, yo no estoy diciendo esto porque tenga escasez, ¿ok? Yo estoy bien, o sea, en otras palabras, estoy feliz por la ayuda, pero no porque esté infeliz sin la ayuda. O sea, me pone muy gozoso, muy contento la ayuda que ustedes me enviaron. Pero aún si ustedes no la hubieran enviado, yo tengo gozo. Yo tengo gozo en mi vida, ¿ok? Dice, algunas veces tengo, otras veces no tengo, sé vivir humildemente, sé tener, sé no tener. En el verso 12 dice, sé vivir humildemente y sé tener y sé vivir también en escasez. Amén. Y el apóstol Pablo, hermanos, está obviamente muy agradecido con los hermanos. Y luego el verso 13, mire lo que dice el verso 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y sabemos que este es el versículo amuleto, ¿no?, de muchos cristianos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, aunque ande mal espiritualmente. No, fíjese que lo que significa aquí, el apóstol Pablo está diciendo este verso en el contexto siguiente. El apóstol está diciendo, hermanos, yo estoy fuerte en Cristo. Cuando no tengo, yo estoy fuerte en Él. Y cuando viene la prosperidad y llega la bendición y llega la provisión, yo sigo agradecido con el Señor. Cualquiera que sea la situación, no importa, yo sé vivir en cualquiera de las situaciones. La palabra original para puedo, todo lo puedo, es una palabra que significa que a ti te consta que puedes hacer algo porque te has ejercitado para. Eso es lo que significa. Por ejemplo, si yo le digo a una persona, hermano, usted puede hacer 100 push-ups. ¿Saben qué son los push-ups? No, en mi país decimos lagartijas. Y en otros países he escuchado a los hermanos que dicen pechadas. ¿Sí? Pechadas. Entonces, si yo le digo a alguien, tú puedes hacer 100 push-ups y él me dice, claro que sí, me lo dice con certeza y le digo, ¿cómo estás tan seguro? Es que yo generalmente hago 300 con una mano. Oh, ok, entonces te creo. Está ejercitado para. El apóstol Pablo está así. El apóstol dice, yo he pasado de todo. Yo he pasado de todo. Y en todo lo que yo he pasado, yo siempre he estado firme en el Señor. Así que una más o una menos, a mí no me va a mover. A mí no me va a mover. El apóstol Pablo fue el que dijo una de las cosas que leímos el viernes pasado antes de recoger la ofrenda. Leímos un versículo que el apóstol Pablo dijo, mientras el hombre exterior se va desgastando, el hombre interior se va renovando. O sea, no importa, estoy envejeciendo, ya de viejo me enfermo más, ya de viejo gano menos o no me quieren dar trabajo, pero no importa, yo por dentro, en mi ser interior, en mi fe, yo estoy más firme todavía en el Señor. Sin embargo, dice el apóstol Pablo en el verso 14, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Fíjese la postura del apóstol Pablo, que yo estoy bien en Cristo, pero ustedes hicieron bien en ayudarme. No les está diciendo, ¿saben qué, hermanos? Yo estoy sufriendo, déjenme que siga sufriendo como un campeón. No, les dice, ustedes hicieron bien, hermanos, hicieron bien en mandarme esta ofrenda para ayudarme, dice, en mi tribulación. Hicieron bien en participar conmigo en mi tribulación. ¿Cómo podría aplicar esto, hermanos, a la iglesia? ¿Cómo podría aplicar esto a la iglesia? Esto aplicaría a la iglesia más o menos de la siguiente manera. El apóstol Pablo confiaba en Dios, que la provisión de él estaba en Dios. ¿Okay? La iglesia debe confiar en Dios, que la provisión está en Dios. Pero el apóstol Pablo le dice a los hermanos, pero ustedes hicieron bien en ayudarme. Entonces, esto significa, hermano, que la iglesia debe confiar siempre que Dios va a proveer para todos sus gastos. Pero cuando nosotros damos, nosotros hacemos bien en dar. Amén. Hacemos muy bien en dar a nuestra iglesia. Y luego la frase que sigue dice, al principio de mi predicación, nadie más participó conmigo en razón de dar y recibir, solo ustedes. O sea, desde el principio, ¿se acuerda que le dije? Hacía 10 años atrás, ellos habían ayudado al apóstol Pablo. Dejaron de ayudarlo porque lo perdieron de vista, pero ellos nunca tuvieron en su corazón, o sea, esos 10 años, hermano, que dejaron de dar, no fue
porque ellos dejaron de creer en el dar, como muchos cristianos. Muchos cristianos, hermano, cuando se convierten al Señor, hasta de un centavo. Ay, ¿cuánto de este centavo será del Señor? Andan con ese temor, hermano, andan con ese primer amor, con ese temor, y ganan algo y dicen, ok, gané tanto y tantos centavos. Ok, tanto es del Señor y este centavo también, una parte de este centavo es del Señor. Pero ¿qué pasa muchas veces en muchos cristianos, hermano? Cuando va pasando el tiempo y comienzan a descuidar su vida espiritual y andan con una mala actitud, ¿qué pasa? Ya no dan. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Fue emoción o fue conversión? Ok, sí fue conversión, pero estoy desanimado. Ok, fue conversión y estás desanimado, pero ¿cuántos años más vas a durar desanimado? ¿No? Esa es una buena pregunta. Los filipenses, hermano, desde el principio dice, nadie más, dice el apóstol Pablo. Yo me acuerdo que nadie más, solo ustedes participaron. Cuando yo comencé a predicar el evangelio, dice Pablo, ustedes estuvieron ahí. Ninguna iglesia participó conmigo, dice en el verso 15. Y eso significa, aquí se vuelve el tema un poco incómodo, hermano, porque significa que Pablo llevaba un récord, él se acordaba quién le había dado y quién no le había dado. Él dice, ustedes me dieron, los demás no me dieron. Este tema a veces resulta un poco incómodo en la iglesia, hermano, porque cuando uno lo habla, la gente que no da sabe que uno sabe que ellos no dan, entonces lo pueden tomar personal. Pero no es personal, hermanos. El mismo apóstol Pablo hace una lista y dice, ok, ustedes me dieron y aquellos no. Él mismo lleva un récord, hermano, de quienes de verdad, hermanos, le habían ayudado. Y luego dice, participaron conmigo en razón de dar y recibir. Estos tres términos, en razón de dar y recibir, la primera expresión, en razón de, significa llevar cuentas claras. Esas eran expresiones comunes del mundo de los negocios de aquel entonces. Dar y recibir se usaba para decir facturas y gastos. Eso era, en ese sentido se usaba. El apóstol Pablo lo que está diciendo acá es, cada ofrenda que ustedes me han dado, número uno, yo la he usado sabiamente. La he usado para lo necesario y si ustedes me piden cuentas, yo tengo las cuentas claras. Yo sé quién me dio, qué me dio, cuándo me lo dio, en qué lo usé y tengo las facturas y tengo los recibos, por decirlo así, aunque no es literal en este caso. Pero así se usaba esa terminología en ese entonces. ¿Ok, hermanos? Pues aún en Tesalónica me enviaste para mis necesidades. Los filipenses, hermanos, estaban tan agradecidos que aun cuando Pablo se iba a otra iglesia, decían, no decían, pues allá que lo ayuden ellos. No, aún a Tesalónica ustedes, dice, me enviaron para mis necesidades. Y obviamente pues eso como que es un poco injusto, ¿verdad, hermano? O sea, Pablo no está diciendo en sí que los tesalonicenses no ayudaron, ¿ok? Pero Pablo está diciendo, ustedes me ayudaron aun cuando yo estaba en Tesalónica. Y yo creo que esto es justo, ¿no? Lo justo es que los tesalonicenses hubieran dicho a los filipenses, hermanos de Filipo, tranquilos, ahorita nos encargamos de los gastos del apóstol Pablo. O sea, él nos está dando palabra, nos está ayudando y nosotros podemos sostenerlo. Pero no, los filipenses a una Tesalónica le enviaron. Algunas veces, hermano, nosotros podemos ser un poco injustos, ¿no? Como ciertas iglesias, que en este caso nos deja entrever un poquito el texto, que ciertas iglesias fueron un poco injustas, porque Pablo los sembró a todos, les predicó a todos, pero los más preocupados eran los filipenses. Así pasa muchas veces en la iglesia, hermano. Todos recibimos, todos adoramos, todos recibimos, todos estamos, hermano, recibiendo la misma prédica, la misma palabra, el mismo ambiente, la misma atmósfera, pero a veces hay unos que son como los filipenses, más agradecidos, y otros que dicen, no, ¿sabes qué? Yo aquí suavecito, me la llevo leve mejor porque no me alcanza o lo que sea. Pero ya vimos que en realidad siempre las razones a veces espirituales no son buenas, ¿ok? Luego miren lo que les dice, yo no busco dádivas, sino fruto. Y este fue el pasaje, esta fue la parte clave por la que yo decidí predicar esta porción. Porque esto es para mí es el meollo del asunto. Porque el apóstol Pablo les dice, yo no quiero su dinero, sino que cuando ustedes me dan, yo puedo ver que ustedes están dando frutos cristianos. O sea, Pablo pone el dar a un nivel de espiritualidad. ¿Verdad, hermanos? Mire, muchas veces nosotros decimos, si yo oro, leo la Biblia, ayuno, me congrego y sirvo, eso me va a hacer muchísimo más como Cristo. Y sí, pero el apóstol Pablo pone el dar dentro de esta categoría también. Y conforme avancemos, lo vamos a ver bíblicamente por qué. Porque alguien podría decir, este tema no es espiritual, este tema es espiritual. El apóstol Pablo está diciendo, yo no busco su dinero, pero cuando ustedes dan, yo me doy cuenta que ustedes están dando frutos cristianos. O sea, Pablo pone el dar en un nivel que nos hace ser más como Cristo.
Cuando tú, hermano, como creyente, a la hora de dar, cierras tu corazón y lo endureces, no te pareces a Cristo. Pero cuando tú, hermano, a la hora de dar, abres tu mano y das generosamente, tú te pareces más a Cristo. Eso es lo que Pablo, hermanos, está diciendo en esta parte. Tiene que ver con nuestra espiritualidad. El dar tiene que ver con nuestra espiritualidad. Nuestra generosidad es un medidor de qué tan espiritualmente nosotros andamos. Pastor, yo no lo creo. Aquí está, la Biblia lo enseña. Si a ti te cuesta dar, eso es sinónimo de que tu vida espiritual tiene un problema. Tienes que analizar, escudriña, analiza, obsérvate a ti mismo, ora, pídele, Señor, ¿qué está mal? ¿Por qué no puedo dar? Porque aquí dice que eso es un fruto cristiano. Dar es un fruto cristiano. Continuamos. En el verso 18 dice, lo que me enviaste lo recibí como olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Pablo usa la figura de los sacrificios del Antiguo Testamento, donde esos sacrificios se quemaban y cuando esos sacrificios eran hechos con un corazón correcto, subían como una ofrenda agradable delante de Dios. Y el apóstol Pablo está diciendo que cuando él recibió la ofrenda de Epafrodito, el regalo que le mandaron los filipenses, él sintió algo tan hermoso en su corazón, que le fue algo tan agradable poder recibir la ayuda. Pero en el verso anterior ya nos dejó claro que no es la dádiva, es el fruto. No es el dinero, es la actitud. No es el dinero, es el darme cuenta que a ustedes no les duele dar. No es el dinero, es el darme cuenta que han madurado y que se parecen más a Cristo y que dar no es un obstáculo para ustedes. Pareciera un tema no espiritual, pero es un medidor tremendo, hermano, de nuestra espiritualidad, cómo nosotros administramos nuestro dinero. Como olor fragante dice que lo recibió. Verso 19, mi Dios suplirá lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria. Dios bendice la obediencia. No es manipulación, hermanos, que el apóstol Pablo esté diciendo, no, ustedes me han dado, ahora Dios les va a dar, no se preocupen, todos sus problemas están resueltos. No, no es cierto, pero Dios bendice la obediencia, hermano. Mire, yo le puedo testificar, hermano, que en los años de pastor, personas que son generosos es raro y no es manipulación, ¿ok? Pero yo le puedo testificar que las personas que son generosos, que yo sé que son generosos, es raro, hermano, que yo los vea apretados económicamente. En problemas sí, porque ¿quién no tiene problemas? Todo el mundo tenemos problemas, pero en esa área de su economía, como que yo he visto una gracia especial de parte de Dios sobre la gente que es generosa. Pastor, ¿usted me está manipulando? No, mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Vea el contexto en el que lo está diciendo Pablo, porque ustedes me dieron, porque ustedes me ayudaron y lo dieron con una actitud muy agradable. Y último, en el verso 20, cierra diciendo, y esto resume todo lo que acaba de decir de una forma tan bonita y lo encierra en algo tan bonito, dice, a Dios sea la gloria. Por todo, en todo, a Dios sea la gloria. Sé tener, sé no tener, he pasado hambre, he estado saciado de comida, he pasado muchas situaciones, a Dios sea la gloria. Qué importante, hermano, que todo lo que nosotros hagamos sea siempre, hermanos, para la gloria del Señor. Todo, la iglesia, hermano, debe hacer todo para la gloria de Dios. Usted sabe por qué algunas iglesias a veces sufren, hermano, cuando el líder principal de la iglesia, llámese pastor, oprime a la iglesia pidiendo mucho dinero. Dinero para acá, dinero para allá, dinero para todo. Porque muchas veces, hermano, ese no es el pedir bíblico. Pero vamos a aclarar algo. Número 1, hay un pedir bíblico. Y número 2, hay un dar bíblico. Yo estoy en contra del pedir antibíblico porque hay mucha gente pidiendo de forma antibíblica. Y también estoy en contra de la gente que da de una forma antibíblica. Y hay iglesias pues que sufren y están oprimidas, hermano, porque muchas veces hay mucha ambición y esa ambición de la iglesia muchas veces no es para la gloria de Dios. Muchas veces es para la gloria de un hombre que no se sacia su ego humano, su ambición. Hermanos, vamos por más. Ya tenemos todo esto, lo otro y aquello, pero vamos por más. Y la gente, ay, por más. Sí. Para la gloria de Dios. ¿Será? Hay que tener cuidado porque esos son términos delicados, hermano, que nos pueden estar llevando realmente a cumplir la ambición de una persona. Pero cuando se hacen las cosas para la gloria de Dios es lo más importante. La parte que me resta del sermón, hermano, voy a hablar de 7 conceptos errados del dar. 7 conceptos errados que algunas personas tienen de el dar apoyo financiero a nuestra iglesia. Porque eso es el tema hoy. El día de hoy estamos hablando de que dar apoyo financiero a mi iglesia es un medio de gracia. ¿Para qué me sirve? Para
crecer en obediencia, parecerme más a Cristo, dar frutos cristianos y recibir bendiciones adicionales del Señor como a Él le plazca. Número 1. Concepto errado número 1, que no debes dar porque Dios no quiere tu dinero, sino tu corazón. ¿Cuántos han oído eso? Dios quiere mi corazón. Dios no quiere mi dinero. Este es uno de los clichés tan famosos que usan los incrédulos para animar a los cristianos a no ayudar a su iglesia. Animar en el mal sentido, ¿no? Para decirles, no, es que ¿para qué das a tu iglesia? Dios no quiere tu dinero, Dios quiere tu corazón. ¿Es verdad que Dios quiere tu corazón? Sí, pero libre de ambición al dinero. Mire lo que dice Mateo 6:21. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Claro que Dios quiere tu corazón y tu corazón es mucho más importante ante Dios que tu dinero. Pero tu corazón, hermano, muchas veces está duro porque es un reflejo de que tu corazón está mal. Muchas veces te duele muchísimo dar y apoyar, no solo a la iglesia, sino a los pobres o a otras personas. Y la razón es porque tu corazón está mal. Entonces alguien podría decir, yo no doy nada a la iglesia, pero sí le doy todo mi corazón a Dios. Y suena bien bonito, ¿verdad? Que alguien te diga, que tú le digas, hermano, ¿usted apoya a la iglesia? No, pero a Dios le doy mi corazón completito. Ni un pedacito le reservo que no se lo doy. Eso no es cierto, hermanos. Cuando nosotros no hemos aprendido a dar, y dar es bíblico, es sinónimo de que no le estamos dando todo nuestro corazón a Dios. No se necesita ser un genio para deducir eso, hermanos. Concepto 2. Que den los que tienen más. Este es un concepto que muchas veces las personas creen, no, pues yo he visto que fulano tiene más, yo soy pobre, yo no puedo, que den los que tienen más. Le quiero decir, hermanos, que en mi experiencia, los que tienen menos son los que dan más. En mi experiencia, en 13 años de experiencia, yo así lo he aprendido. Los que tienen menos son los que dan más. Mire lo que dice 2 Corintios 8 del 1 al 2. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Sabe qué iglesia estaba en Macedonia? Filipo, la iglesia que acabamos de estudiar. Filipo estaba en Macedonia. Filipo eran hermanos pobres. Y mira lo que dice. Dice, hermano, que estaban en profunda pobreza. Pero su pobreza no dijeron, Pablo, nosotros nos gustaría darte, pero somos pobres. Ellos se organizaron, se administraron, ellos vieron la forma, ellos buscaron el modo para poder ellos dar aún en medio, hermanos, de su pobreza. Una iglesia, una pregunta, hermanos, ¿una iglesia cristiana evangélica de sana doctrina puede ser pobre? Sí, hermanos, sí. Hay gente que dice que no, que si una iglesia evangélica cristiana de sana doctrina es pobre, está bajo la maldición de Dios. Eso está mal. En la Biblia vemos que los filipenses, los tesalonicenses que estaban en Macedonia eran iglesias pobres. Vea una de las 7 iglesias de Asia Menor. Dice, pobre, hermano, en cuanto a material y rica en lo espiritual. Yo no estoy en contra de la prosperidad. Hay gente que dice, no, el pastor Ríos está en contra de la prosperidad. No, yo no estoy en contra de la prosperidad. Yo estoy en contra de esto. Mire, yo estoy en contra de que la gente esté solo a favor de la prosperidad. ¿Ok? Y en contra de la pobreza. O sea, que automáticamente si eres un cristiano pobre te digan que estás en pecado, bajo maldición, que maldición es esto. No. O sea, yo estoy a favor de la prosperidad en el sentido de la prosperidad bíblica, pero también estoy en contra de que muchos digan que la pobreza no es bíblica. No sé si me entiende el balance, ¿sí? La pobreza puede ser bíblica y puede Dios permitir eso, hermanos. Y esta iglesia pobre no dijo, somos la iglesia más pobre de todas las que fundó Pablo, que le den las otras iglesias que Pablo ha fundado que tienen más dinero. Ellos, los más pobres eran los que más daban. Qué irónico, ¿verdad, hermanos? Por eso le digo que ese concepto de que dan los que más tienen es un concepto errado. Le voy a contar una historia, pero no es para manipular a nadie. Hace unos meses atrás se nos acercó una mujer que no tiene esposo y tiene varios hijos. No quiero decir cuántos porque ustedes tienen el don de sospecha. Y nos dijo, hermano, yo quiero dar una ofrenda especial para la congregación. Cuando digo especial me refiero a que era un poco sustanciosa comparada con una ofrenda regular.
Entonces, como nosotros sabemos su situación, nosotros hablamos, mi esposa habló con ella, le dijo, hermana, ¿está usted segura? Nosotros sabemos lo que usted está pasando, nosotros sabemos que su esposo no está con usted, nosotros sabemos que tiene sus hijos, nosotros sabemos que el trabajo que usted hace es pesadísimo, trabajo para hombres y usted lo hace. Entonces, nosotros tratando de persuadirla que no le diera porque no queremos ser una carga. Entonces ella nos dijo, yo tengo que dar la ofrenda, que no va a afectar para nada mis finanzas. Yo ya saqué cuentas, ya hice números y yo tengo que dar esa ofrenda. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Qué quiere que? No, hermana, no. O sea, también uno tiene que entender que Dios pone estas cosas en el corazón de las personas. Pero una mujer en una situación, hermanos, tan crítica, tomando una decisión de estas. Uno a veces como pastor se da cuenta, es lamentable, pero es cierto, hermano, uno a veces se da cuenta quién no da, hermanos. Obviamente las finanzas son bien transparentes, nosotros damos reportes de finanzas y todo al liderazgo y llevamos libros, uno sabe quién dio, cuánto no dio, cuándo dio, por qué, etcétera, en muchos casos. Entonces es un poco incómodo hablar este tema, hermanos, pero es una realidad que no podemos obviar, ¿ok? Entonces, basado en todos estos datos, muchas veces uno descubre cosas un poco tristes, ¿no? Como por ejemplo, que una persona que a leguas se ve que tiene, ¿verdad? O desmiéntame, ¿se ve a leguas cuando se ve que alguien tiene o no se ve? Sí se ve, hermanos, le ves el carro y otro carro y el teléfono nuevo y a los 6 meses la nueva generación y o sea, se le ve inmediatamente, hermano, y no es juzgar, hermanos, ¿ok? No es juzgar, pero muchas veces tú ves eso y compara su ofrenda de ese hermano con la ofrenda de un jovencito de unos 18 años que viene llegando de su país, apenas cruzó, ¿no? Y llega y le empiezan a pagar el mínimo y está batallando y no sabe inglés y tiene que por ahí ir a sacar su tax ID, lucha. Y entonces, hermano, estas ofrendas de esta persona que se ve a leguas que tiene y que tiene años en el país de Estados Unidos ahorrando dinero, es más pequeña que la ofrenda de este jovencito que apenas llegó. Y tú las pones y dices, es que yo, ¿cómo? No entiendo. Entonces ahí tú te das cuenta que algo está mal. No es que tú quieras ponerte a juzgar, ¿no? Pero los datos te arrojan una información que es imposible de obviar. ¿O estoy mal? Entonces, hermanos, esas cosas, hermano, lamentablemente a veces suceden. Por ejemplo, hermanos, según datos, muchas iglesias son sostenidas muchas veces más por mujeres solas, hermano, que por hombres que ganan 3 o 4 veces más dinero que esas mujeres solas. Hay mujeres que a veces tienen un trabajo, hermano, bien pesado, bien difícil, y hay otros hombres que tienen trabajo que ganan mucho dinero, 3, 4 veces más que esa mujer. Y cuando la iglesia tiene una necesidad, muchas veces esa mujer viene y un sacrificio hace y aquí está, yo voy a ayudar, yo quiero cooperar para lo que van a comprar. Y la persona que tiene, no. Entonces ese es un mito, hermanos, de que en las iglesias dan los que más tienen. Y si hay mucha gente que tiene y da, pero en realidad no es una generalidad. ¿Ok? 3, que no das porque no tienes. ¿Ok? Que no das porque no tienes. Esa es otra razón. Hay personas que dicen, yo la razón por la que no doy es porque yo no tengo para dar. Y obviamente, hermanos, aquí resulta un poco extraño. Yo te voy a hacer una pregunta, hermano y hermana, a ti, y con todo mi amor. ¿Hace cuánto tiempo que tú no recibes algo? O sea, que tú no recibes un salario. ¿Hace cuánto tiempo que tú no recibes un salario? Una entrada de dinero. Voy a empezar a decir fechas y tú te ubicas donde tú quieras. ¿Hace un año que no has recibido un salario? ¿Hace 6 meses que no has recibido un salario? ¿Hace un mes? ¿Hace una semana que no has recibido un salario? O sea, ¿hace cuánto tiempo que tú no has recibido nada de Dios? O sea, tú eres un hijo de Dios y trabajas y oras y eres obediente a Dios, pero Dios ha decidido que por un largo periodo de tiempo Él no te va a dar nada y por eso tú no has recibido nada. Mire lo que dice 1 Corintios 4:7. 1 Corintios 4:7 dice, porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? O sea, es seguro que tú has recibido. ¿Hace cuánto tiempo recibiste tu último salario? No sé, solo tú sabes si te pagan mensual, quincenal, semanal, eso es entre tú y Dios. Pero no digamos, hermano, yo no tengo. No, pastor, lo recibí, pero como entró, salió. Ok, vamos a ver en qué salió. Te voy a hacer unas preguntas, ok, con todo mi amor. ¿Quién de ustedes vino hoy caminando a la iglesia? Nadie responda, las voy a ir haciendo rápido. ¿Quién de ustedes vino caminando a la iglesia? Y la razón por la que vino caminando es porque no tiene un carro.
¿O no le alcanzó para un Uber? No responda. 2, ¿quién de ustedes que es un adulto y que tiene trabajo no tiene celular y la razón por la que no tiene celular es porque no le alcanza para comprarse uno? 3, ¿quién de nosotros, hermano, en este salón tiene un solo par de zapatos? De mujeres, mejor agachen la cabeza. ¿Qué sigue? ¿Hay alguna familia, hermano, de ustedes que en todos los años de matrimonio y de tener sus hijos nunca han ido a comer fuera y la razón es porque no les alcanza? ¿Hay algunos de ustedes acá, hermanos, que nunca en su vida de casados o con sus hijos han tomado unas vacaciones y esa razón es porque a ustedes no les alcanza para tomar unas vacaciones? ¿Hay alguien acá, hermanos, una familia que no tiene una televisión en su casa y anhelan tener una televisión para ver un rato las noticias, pero la razón es porque no les alcanza para comprar una televisión? Si hay alguien viviendo en esta situación, déjenos saber, hermanos, para buscarle un ride para venir a la iglesia. Entonces, ¿es verdad que no tenemos? O sea, yo, hermano, ¿por qué no da? Yo no tengo. ¿No ha recibido nada del Señor? Sí, pero tengo otros gastos. Pero es que hay una parte que dice que de todo lo que recibamos del Señor, apartemos el primer día de la semana, está en la Biblia, una ofrenda para el Señor. ¿O estoy mintiendo? No, pastor, pero es que si doy la ofrenda, no me alcanza para esto, o no me alcanza para esto otro. Pero esas cosas para las que no te alcanza, ¿son prioridades? ¿O son gustos? ¿O son lujos? Porque una cosa, hermanos, es lo que yo quiero y otra cosa es lo que yo necesito. Sí sabemos eso, ¿no? Por ejemplo, tú no tienes ningún par de zapatos, tú necesitas un par de zapatos. Necesitas. Pero tú tienes 20 pares de zapatos y compras unos zapatos, tú no necesitas esos zapatos, tú los quieres. Eso ya es un gusto, ya es un deseo, ya es un lujo que tú te estás dando. Entonces, si nosotros nos administramos, yo le aseguro, hermano, que no hay ninguno de nosotros que diga, no me alcanza, sino que a veces son otras cosas, hermano, del corazón. 4, cuarto concepto, hermano, errado acerca del dar. Lo he oído muchas veces. Me han dicho, yo se lo voy a dar a Dios, aunque yo no confío en la iglesia, y a ellos los juzgará Dios. Esta es una actitud mala de dar, hermano, es una forma de dar mala. Me acuerdo, hermanos, cuando yo estaba en una congregación que todavía no era pastor y de repente se levantaba una murmuración en la iglesia, porque a veces no falta eso, en ninguna iglesia está exenta de eso, y a veces alguien se me acercaba y me decía que había una sospecha de que el dinero se estaba manejando de una forma incorrecta. Y me decía, pero con una mala actitud me decía, pero yo voy a seguir dando y ahí que Dios los juzgue a ellos. Entonces suena como que es correcto, ¿no? Pero no es correcto. Porque lo correcto es que tú des en una iglesia donde tú tienes confianza que el dinero se maneja de una forma transparente. Y en lugar de ir a murmurar con otro y decirle, oye, yo creo que el dinero se está manejando mal, yo voy a seguir dando, pero a Dios, y ahí que Dios los juzgue a ellos. En lugar de hacer eso, tú tienes que ir directamente con el pastor y decirle, pastor, mire, yo estoy dando, yo apoyo a la iglesia, tengo una sospecha por ahí, no sé dónde me salió, no sé si lo oí un comentario, el enemigo me lo puso, de que se está manejando mal el dinero. ¿Me puede usted aclarar? Y ya se aclaran las cosas. Porque nosotros debemos de ser transparentes, tanto tú al dar como la iglesia al manejar el dinero. Mire lo que dice 2 Corintios 8, 20 al 21. 2 Corintios 8, 20 al 21 dice, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. El apóstol Pablo había recibido una ofrenda bastante abundante de una iglesia, la iban a llevar a dar a otra iglesia que estaba en pobreza, porque eso era una de las cosas que los apóstoles del primer siglo hacían, hermano, que no se parecen en nada a las personas que se llaman apóstoles el día de hoy. Los apóstoles en el primer siglo, hermano, lo daban todo en el nombre de Cristo y los apóstoles de hoy lo quieren todo en el nombre de Cristo. Lamentablemente, hermanos, eso es una realidad, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo dice, nosotros no tenemos por qué ser censurados, o sea, nadie nos tiene que andar criticando porque nosotros todo este dinero lo hemos manejado honradamente, delante de Dios primeramente y también delante de los hombres. Ahora entendemos por qué a los filipenses les dijo que las cuentas y los gastos y las facturas, todo estaba claro, delante de los hombres también. ¿Eso qué significa? Eso significa, hermanos, que la iglesia está obligada a rendir un informe financiero a sus miembros.
¿Ok, hermanos? Esto es el ABC de la administración de dinero de la iglesia. Toda iglesia debe de informar a su iglesia, a sus miembros y decirle, hermanos, este año entró tanto dinero, entró de esta manera, salió tanto dinero, salió de esta manera, y este es el dinero que está en los ahorros o en la cuenta donde esté. Esto es lo que tenemos. Tenemos, no tengo. No, tenemos, porque es el dinero que todos nosotros damos de una forma, hermanos, conjunta. Nosotros cada fin de año en diciembre tenemos una reunión general y damos, hermano, un informe financiero a la iglesia, para que la iglesia, hermanos, ya sepan cómo se está manejando el dinero. Dice, evitando que no censuren, dice el apóstol Pablo, porque hemos manejado todo honradamente. ¿Ok? Entonces, en este mito 4, en este concepto 4, hermanos, el día que usted oiga a alguien decir esto, yo no tengo confianza en la iglesia, pero de todos modos yo voy a dar por obediencia a Dios, párelo, dígale, no, hermano, esa es una forma mala de dar, no, usted debe tener confianza. ¿De dónde viene su desconfianza? Bueno, mi desconfianza viene de esto, ok, véngase, vamos a aclararlo con los ancianos, con el pastor, para que él dé con un corazón sano, con un corazón limpio. No sé si entendimos el punto, hermano. Porque esa forma de dar es una forma de dar tóxica. Así como vas y lo tiras así, ¿no? Tráguenselo. Ay, Dios, yo se lo doy a Dios. Ustedes tráguenselo ahí. Hártenselo. No. ¿Qué es eso? No. La iglesia debe tener todos sus proyectos claros. Renta tanto, biles tanto, queremos comprar esto tanto. Claro. Las matemáticas no admiten errores, hermano. La contabilidad no admite errores. Cuando se están cuadrando los libros, hermanos, yo veo a mi esposa batallando hasta por $1 que no encuentra. ¿Dónde está este dólar? Hasta que cuadra. Entró tanto, salió tanto, hay tanto. Las matemáticas no tienen errores en ese sentido. ¿Estamos aquí todavía? Entonces, no dé de una forma tóxica, hermano. Dé con confianza. Y si usted no tiene confianza, venga y hable con nosotros. Pastor, esta es mi desconfianza. Ok, le aclaramos. ¿Quiere ver los libros? Acá están. ¿Quiere ver recibos? Acá están. Así se debe hacer. 5. Ya voy cerrando. No doy porque ayudo a los pobres. Eso le agrada más a Dios. ¿Ok? Otros me han dicho, yo lo mando a mi país porque mi país está en crisis. Otros me han dicho, Dios me puso que en lugar de diezmar, lo done a un hospital que lucha contra el cáncer. Otros me han dicho, yo lo mando a un pastor que tiene una pequeña iglesia en mi país donde yo iba antes. Todo eso está bien. El problema está, hermanos, en que los cristianos entienden esto, que el hacer una cosa te da permiso para no hacer la otra. Y vamos a verlo en la Biblia, Mateo 23:23. Mateo 23:23. Dice, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Ponga atención a lo que sigue. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, ambas cosas. ¿Quién les dijo a ustedes que porque diezmen no van a ser justos? ¿O quién les dijo a ustedes que porque sean justos no van a diezmar? No sé si me entiende. En el sentido que lo está hablando aquí el Señor del diezmo, ¿no? La palabra que él usa ahí. Que obviamente nosotros tenemos un concepto en el tiempo de la gracia del diezmo, que si usted lo quiere saber, vea una prédica que yo di. ¿Ok? Pero escucha, hermanos. No creas que porque tú le ayudes a tu madrecita para medicinas, no debes diezmar. No creas que porque tú le mandas a un pastor pobre, que está bien, yo a veces lo hago también, ¿no? De mi propio bolsillo. Dios me pone en mi corazón y yo tengo por ahí contactos y yo le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Esta semana le vamos a mandar un pastor, etcétera, ¿ok? Eso está bien, pero yo nunca le digo a mi esposa, oye amor, de lo que vamos a dar este mes, quítale lo que le mandé al pastor. No, porque es necesario hacer ambas cosas. Lo que es de Dios es de Dios. O sea, tal pareciera que Dios te está diciendo esto. Mira, hijo, ama a tu esposa o ama a tus hijos, pero no a los dos. No, Dios te manda a hacer las dos cosas. Tú debes dar tu aporte económico a tu iglesia y apoyar a tu mamá. Debes dar tu aporte económico a tu iglesia y si hay un pobre, y puedes darle también a ese pobre. Debes dar tu aporte económico a tu iglesia y si hay un pastor donde tú ibas en tu país antes que necesita, ayudarlo también según tu capacidad. ¿Estamos claros en este punto, hermanos? Cuando alguien, hermano, un cristiano tiene este concepto,
lo quiere como sentimentalizar todo así bien bonito. Entonces vienes manejando para tu casa, ¿no? Y traes un sobre con tu ofrenda especial que vas a dar ese domingo. Y entonces ahí en el traffic light se pone una persona con un cartón que dice homeless, y entonces tú, ¡ay! Sentí en mi corazón dárselo a él mejor. No, ve a tu cartera, saca y dale, y lo que es de Dios, dalo en la iglesia, como corresponde. 6. No doy porque la iglesia no me ayuda en nada. Este es otro concepto que he oído. La iglesia a mí no me ayuda en nada. ¿Yo por qué tengo que ayudar a la iglesia? Mire lo que dice 1 Corintios 9:11. Dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Buena pregunta, ¿no? Apenas la expliqué hace unos domingos atrás, no voy a entrar ahí, pero te voy a hacer unas preguntas. ¿Estás seguro que no has recibido nada de la iglesia? ¿Y qué de todas las predicaciones que has oído? Si has venido un año, solo los domingos, y el domingo tiene, el año tiene que 52 semanas, has oído 52 prédicas, si eres constante, ¿no? 52 horas de trabajo, es casi más de una semana, ¿no? De trabajo. Tú has recibido más de una semana de trabajo. Entienda en qué sentido lo estoy diciendo, por favor, ¿ok? No quiero que me vayan a malinterpretar. Si tus hijos reciben cuidado, clases, atención, allá atrás, has recibido entonces de la iglesia. Si tú vienes y entras a este lugar y te sientas acá con nosotros y estás en el ambiente, en la atmósfera espiritual en que todos estamos adorando, recibiendo la palabra, la consejería para matrimonios, para hijos, todo, tú has recibido de la iglesia. Porque no debería ser para nosotros gran cosa que si la iglesia siembra en nosotros lo espiritual, nosotros apoyemos nuestra iglesia. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? De verdad que este tema no es para manipular a nadie, hermanos. Pero es todo el consejo de Dios que nosotros, hermanos, lo tenemos que enseñar. Y por ahí en una de esas, Dios no lo quiera, pasas un problema y la iglesia ve que tú eres una persona generoso. ¿Qué va a hacer la iglesia contigo? Ayudarte. Entonces te pregunto, ¿tú no das a la iglesia porque tú no has recibido nada de la iglesia? ¿Y qué tal si un día necesitaras algo de la iglesia? Buena pregunta, ¿no? 7. No doy porque las iglesias son ladronas. Y ahora, para ser justos, esta es una media verdad, ¿sí o no? ¿Cuántas iglesias no son ladronas, hermano? Porque se levantan como empresas, se levantan como negocios. Yo he visto unas iglesias, hermano, por el internet que caen en unos excesos, hermano, tan terribles como que el pastor no puede ir a un país a predicar si no le rentan la suite presidencial del mejor hotel de la ciudad. O sea, ese es un exceso terrible. O necesito mi propio jet porque los itinerarios de horarios de los aviones comerciales no se ajustan a mi agenda. Así que, hermanos, cómprenme mi avión. Cosas tan extremas, hermano. El otro día yo miré una deposición que le hicieron a un pseudoapóstol en internet, está en YouTube, y el del IRS que lo está confrontando y todo, hermano, wow, lo hace pedacitos, como se dice, y el hombre dice, no, que sí, que él se tenía que comprar, que el cinturón por fuerza tenía que ser Louis Vuitton, y la ropa no sé qué, y le dicen, ¿por qué? Es que viajo mucho y sudo mucho y mi ropa se gasta, y habían recibos ahí de trajes de 5,000, de 4,000, de cinturones de no sé cuánto. O sea, es verdad esta queja de ciertas personas que las iglesias son ladronas, es una media verdad. ¿Por qué es una media verdad? Porque no todas las iglesias son iguales. No todas las iglesias son iguales. Hay iglesias bíblicas, hermano. El problema, hermanos, es que nosotros muchas veces, hermano, o sea, echamos a todas las iglesias en un solo costal, y eso es un error. Eso no es sabio. Es como si yo le preguntara a alguno de ustedes, por ejemplo, yo en el pasado tuve una mala experiencia con alguien que se dedicaba a pintar, por ejemplo, ¿no? Un pintor. Le dije que me hiciera un trabajo, me lo hizo mal, me robó, etcétera. Entonces yo le pregunto a usted, hermano, ¿usted qué se dedica? Soy pintor. Ah, usted es de los malos. Por una experiencia mala. Entonces, mucha gente, hermano, cuando estuvo en una iglesia que les robaron, que les quitaron el dinero de una forma antibíblica, dieron. Ya después llegan a una iglesia bíblica, una iglesia sana, y dicen, no, ya me han robado suficiente, yo aquí ya no doy nada. Y entonces ahí, hermano,
es algo completamente injusto. Mire lo que dice 1 Corintios 9:11. No, perdón, 2 Corintios 12:14. Ya voy cerrando, hermanos, ya casi termino. Hoy tenemos Santa Cena, ¿ok? Paciencia. 2 Corintios 12:14. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Yo quiero su plata. No, yo los quiero a ustedes. Me importan ustedes, me importa su alma. Yo no busco lo vuestro, yo los busco a vosotros. Y ese es el trabajo de la iglesia. Hay muchas iglesias ladronas, hermano, que todo lo ven con signo de pesos. Es triste, pero no debe de ser así. Las cosas, hermano, deben de ser, hermano, transparentes. Hay un pedir bíblico, hay un dar bíblico. Eso es así, hermanos. A manera de conclusión le cuento una anécdota. Dice que una vez un pastor en un campo así, en un rancho. ¿Cuántos son así de vida de rancho, hermano? De campo, de granja, que criaron vacas y ovejas y gallinas. Es bien bonita esa vida, hermano. Mi sueño es retirarme allá. Pero dice que una vez un pastor así, hermano, de campo, tratando de enseñarle a un hermano que era un poco duro de dar, le quería dar una lección de enseñarle a dar a la iglesia. Y entonces el pastor habló con él y dijo: hermano, le quiero hacer una pregunta y contésteme con honestidad. Y le dijo: hermano, si el Señor le diera a usted 8 vacas, ¿usted le daría 4 vacas al Señor? Y el hermano dijo: le brillaron los ojos. Sí, claro que sí. Ok. Y si el Señor le diera a usted 4 ovejas, ¿le daría a usted 2 al Señor? Uy, sí, por supuesto, claro que sí. Si el Señor me da 4 ovejas, yo le doy 2. Entonces le dice el pastor: hermano, ¿y si el Señor le diera 2 gallinas, le daría a usted una gallina al Señor? Entonces el hermano se quedó así y no hizo un stop y dijo: pastor, ¿por qué me pregunta eso si usted sabe que yo tengo 2 gallinas? El pastor quería aplicársela, pero hay una moraleja aquí, hermano. Hay una moraleja. ¿Sabe qué? Nosotros, hermano, estaríamos dispuestos a darle al Señor si el Señor hipotéticamente nos diera algo sin que nos cueste, ¿no? O sea, 8 vacas de la nada, ten 4, no me costó nada. 4 ovejas de la nada, ten 2. Pero de mis 2 gallinas que me han costado, no sé, no te quiero dar una. No sé si entendió el punto. O sea, ahora aquí se la voy a aplicar a usted. Entonces, ¿por qué no das de las gallinas que ya tienes? ¿Por qué estar esperando a que el Señor un día te dé algo que no te cueste nada para tú poder dar, cuando la verdadera obediencia está en dar algo que ya te costó? Algo que ya lo sudaste, algo que tú ya lo trabajaste. Mire lo que dice nuestra última cita de hoy, 2 Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama que demos. Es más claro, no se puede. ¿Será que el Señor le va a agradar que yo dé? Dice que ama que tú des. Él ama cuando nosotros damos. Dijo Pablo: estamos dando frutos, no busco dádiva, busco fruto de ustedes. El que en lo poco, hermanos, es infiel, en lo mucho también será infiel. Esa mentalidad de, yo tengo poco, está bien que yo no dé, Dios lo entiende, pero Dios sabe que un día cuando yo tenga más, yo voy a dar. No es cierto. El Señor te prueba en lo poco, y si en lo poco tu corazón se endurece, en lo mucho más duro estará todavía. Porque si lo poco te duele dar, ¿cuánto más no te va a doler dar de lo mucho? Vamos a orar, hermanos.